Los datos que voy a darles son más que reveladores. La historia los ratifica, pero aún así, la humanidad decide pasarlos por alto. Descubrirán, cuando yo haya sumado los cabos sueltos, que son más que reveladores estos datos. Por eso, por favor, presten doble o triple atención a ellos. En los últimos 2450 años, este planeta ha tenido poco o ningún crecimiento en cuanto a ciencia y tecnología. 2450 años. Eso es, desde que se escribió el libro que estamos estudiando hasta el año 1850 después de Cristo. Eso significa casi 2500 años y no pasó mayor cosa. Prueba de ello es que, sorpréndanse, durante 2500 años el transporte fue en base a tracción animal. No descubrieron la electricidad. La sociedad no tenía sistema de alcantarillas o aguas negras. ¿Se imaginan lo que significó? 2500 años sin tracción más que animal, sin electricidad y sin sistema de alcantarillas. Desde entonces, es decir, desde los 1850 hasta los 1950, 100 años nada más, sí hubo un significativo crecimiento. No grande, pero sí significativo. Prueba de ello es que surgieron las máquinas a vapor, la bombilla eléctrica, el automóvil, el teléfono, los primeros aeroplanos. Y si yo comparo lo que dije, nomás como pequeños ejemplos, esto sucede en 100 años versus 2500 años en que no pasó mayor cosa. Hay que decir, vaya que este es un dato significativamente revelador. Algo ha sucedido en la humanidad en esos últimos 100 años. Pero no es suficiente. Comparen esos 100 años con los últimos 50 años. Es decir, desde el 2014 a los 1950, por ahí, ha sucedido, entre otras cosas, se descubrió la energía nuclear y con ello la medicina bajo fusión y la construcción de ojivas nucleares capaces de destruir al planeta en un chasquido de dedos. Los aviones que cruzan el Atlántico alcanzan velocidades hasta de 900 kilómetros por hora. Nuestros vehículos alcanzan 120, 130 y eso es alarmante. 900 kilómetros por hora. Usted puede estar al otro lado del mundo en cuestión de horas, sin hablar de las naves espaciales o cosas parecidas. Las computadoras han tenido un avance con tal vertiginosidad que cada año, sin exagerar, los equipos quedan desfasados. Imagine comprar un equipo cuya tecnología se desfasa en un año. Eso es lo que está sucediendo con los ordenadores electrónicos. Y como un burdo ejemplo, pero útil, les hablo sobre este pequeñito aparato. Desde que me lo entregaron, mi vida cambió significativamente en cuanto a utilería. Es que mire, en este pequeñito aparato estoy llevando 5 versiones de Biblia distintas. Estoy llevando 817 sermones que he predicado en mi vida. Estoy llevando 3 enciclopedias cristianas. Estoy llevando cerca de 8 películas por si me aburro algún día, me pongo a ver televisión. Estoy llevando, qué sé yo, cuántas canciones han grabado aquí los técnicos, porque cada vez que quiero escuchar música, basta con que tenga acceso a esto.
puedo entrar a cualquier buscador electrónico en el mundo que hacen casi risible mis 3 enciclopedias en cuanto a cantidad de información. Solo Wikipedia es un monstruo electrónico bárbaro. Y yo puedo entrar donde me dé la gana en cuestión de segundos y adquirir toda la información que quiera. Súmele, vida social. No solo es mi vida, mi oficina, sino que para colmo también puedo ver en este pequeñito aparato la vida de algunos de ustedes porque les encanta publicarla en las redes sociales. Total, un aparato que ni siquiera es el mejor en su serie, en cuestión de 5 meses, cambió mi vida radicalmente. Ya no uso libros. Guardé los casi 400 libros que alguna vez tuve en mi biblioteca. No uso ya laptop ni computadora. De vez en cuando abro una tableta un poquito más grande que esta, pero en realidad aquí está todo. ¿Qué va a pasar dentro de un año? Le dije a uno de los jóvenes de la iglesia que es especialista en esto, que me ayudara, que necesitaba hacer algunas cosas, y él sonrió y me dijo: oiga, pastor, ¿ya descubrió que usted no ha ocupado ni siquiera el 5% del potencial de ese aparato? Yo sonreí. El 5%, menos que eso, me dijo. Es un monstruo en cuanto a tecnología y ya está desfasado. No es el mejor en su género. Bill Gates dijo hace algunos meses que él esperaba antes de morir asegurarse que todo habitante en el planeta tuviera un ordenador electrónico. Algunos se burlaron de él. Hoy día, al menos en países como el nuestro, eso no es risible. Cualquiera puede tener un ordenador electrónico como este servidor. Y si a eso le suma que su competencia, porque él vende todo su software, pero si a eso le suma la competencia que es Linux o el famoso Android, y todo es absolutamente gratuito, eso va a suceder. Si en los últimos meses ha cambiado vertiginosamente, va a suceder algo como eso. ¿O qué va a suceder? ¿Cómo saberlo? Aviones invisibles a los radares, aviones como los Stealth, son máquinas de guerra que no son piloteados por humanos, están piloteados por computadoras. Cada Stealth, la última vez que leí de su tecnología, lleva 5 ojivas nucleares y ni siquiera tiene un piloto humano. Y surca los cielos a un poco más de 1,700 kilómetros por hora. Increíble, ¿no? Bueno, ustedes estarán preguntándose, ¿por qué está resumiendo el incremento de la tecnología? Atentos, les dije, sumen cabos sueltos. 2.500 años no pasó nada relevante. 100 años después hubo cierto incremento. En 50 años es una curva que asciende de forma increíble. Es como si dijéramos, y yo tuviera un diagrama de barras o de Gantt, que durante 2.500 años la curva estuvo prácticamente estable. De pronto en 100 años tiene cierto crecimiento, pero en 50 años se va al pique. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha sucedido en los últimos 50 años? ¿Qué relación tiene eso con la Biblia? Vayan a Daniel capítulo 12, por favor, y descubrirán una profecía relacionada con esto. Daniel capítulo 12, y por favor, cuando encuentren la cita, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Daniel capítulo 12. ¿Listas sus Biblias? Vamos al verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Digan en voz alta lo que falta.
les pregunto, ¿esto se estará cumpliendo? Está profetizado que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará para el tiempo del fin. Saque sus propias conclusiones si esto es el tiempo del fin. 2500 años no pasó nada en cuanto a ciencia, en 100 años la curva empezó a ascender y en 50 años, tan vertiginosa que en cuestión de meses equipos sofisticados pasan de moda y se vuelven obsoletos. La ciencia aumentará. Vayan al verso 1 ahora. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Verso 2, muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida, otros para vergüenza y confusión perpetua. Sin duda está hablando de los tiempos del fin, del arrebatamiento, tribulación y más. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor habla a nuestras vidas, lleva edificación a través del estudio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Seguiré dándoles cabos sueltos que ustedes deben sumar. Y no necesitan un instructor hábil para sumarlos, solo necesitan un instructor que desnude dichos datos para que luego ustedes los aten. El siguiente, les pregunto, ¿qué es lo peor que la humanidad ha visto en toda la historia de este planeta en cuanto a maldad y miseria humana? ¿Qué es lo peor que el planeta Tierra ha experimentado en cuanto a maldad y miseria humana? Opine. Miguel. Es parte de, pero no es lo peor, Miguel. Para los que no escucharon, se refirió a las bombas atómicas. Es parte de, pero no es lo peor. ¿Más nadie? ¿Sí, hermano? El holocausto es como la bomba, parte de, pero no lo peor. ¿Sí? Lo peor que la humanidad ha experimentado en maldad, desgracia y miseria humana son las dos guerras mundiales. De hecho, el holocausto nazi es parte de eso. Por supuesto, usted se refirió a, recuérdeme, las bombas son parte de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso dije parte de. Eso es lo peor que este planeta ha experimentado. Por supuesto que sí han existido guerras en otra parte de la historia de la humanidad, pero nunca guerras tan horribles, con tanta mortandad, crueldad y bestialismo en el mundo como las guerras mundiales. No en vano, los conocedores han escrito que una tercera guerra mundial es la destrucción del planeta. Por eso es que se levantó el G8, grupo de naciones industrializadas, las superpotencias. ¿Saben qué es lo que ellos hacen? Tener cuidado de que no se desencadene una tercera guerra mundial, porque saben de sobra será la última. Ahora, les pregunto, ¿en qué años sucedieron esas dos guerras? La primera sucedió entre 1914 y 1918. Y la segunda, ¿recuerda alguien en qué años? Entre el 39 y el 45. Significa que lo peor que la humanidad ha experimentado en maldad y miseria humana está en los últimos 50 años. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Oigan, esto lo vemos como muy lejano, especialmente los jóvenes o los que no habíamos nacido. Decimos, la Segunda Guerra Mundial es cuestión de la historia, de los libros. No vaya muy allá. Eso sucedió cerca de 50, 60 años. Muchos de los que están aquí fueron testigos de ese entonces. Todos los que nacieron abajo del 45, no había tanta tecnología y no había tanta noticia,
pero deben recordar la guerra mundial. De hecho, ¿cuántos hay acá que la recuerdan? Ninguno, todos son jóvenes. Perdónenme. Pero bueno, significa que eso no es una historia para los libros. Eso es algo reciente, casi los últimos 50 años. Ahora, díganme si es un error que yo diga que el crecimiento de la ciencia ha sido proporcional al crecimiento de la maldad y la miseria humana. ¿Cierto o no? Los datos lo demuestran. En 2500 años hubo guerras, pero nunca algo tan horrendo como esto. No es sino hasta que la tecnología avanza de forma vertiginosa que también la maldad. Les voy a dar otro de esos datos sueltos. Antíoco Epífanes quiso helenizar al mundo conocido, arrebatando el nombre de los judíos, arrebatándoles su religión, su dieta y poner su propia religión. No lo consiguió, o al menos no consiguió mucho su objetivo. Pero Darwin sí ha hecho mucho con la teoría de la evolución. Ha envenenado a cientos de miles hacia el infierno por el engendro propio del demonio respecto a la teoría de la evolución. Cientos de miles en el mundo creen que vienen del mono. Van hacia el infierno. Darwin lo consiguió, nadie lo había conseguido atrás, ni Antíoco Epífanes con toda su cultura y universidad. Siempre en esta época, me refiero a estos años de crecimiento tecnológico, los Beatles propagaron en millones de jóvenes la rebelión a los padres, a las autoridades, el uso de las drogas y el uso de las filosofías orientales. Millones en cuestión de pocos años. Freud, Nietzsche y otros pensadores como esos han envenenado al mundo con un sinfín de ideas llenas de ateísmo, frivolidad humana. Este mundo está muy cerca de terminarse a sí mismo. Y no es exageración alguna, les estoy dando datos. Hasta ahora no he hablado de Biblia. Cuesta trabajo creer que en todo el mundo conocido, es conocido que en el Canal de Panamá, en estos años, estoy hablando de los años 2000, que en el Canal de Panamá se trafique con humanos como esclavos, niños y niñas. Es un secreto a voces para todo el mundo. Y se pregunta, ¿y por qué no hacen nada? ¿Esclavos en el 2000? ¿Sabe que siempre por predicar, cuando uno va descendiendo, y la última vez fue hace 3-4 años, en el avión hacia la ciudad de Panamá, si usted ha viajado antes a Nueva York, cuando el avión está descendiendo, usted dice, parece que uno está yendo a Nueva York. Hay tantos rascacielos en esa ciudad, pero tantos, a la orilla del mar. Y el pastor que me estuvo llevando por la ciudad me llevó a conocer uno de esos edificios. Son los famosos edificios inteligentes. Están vacíos, muchos de ellos. Y yo le pregunté, pero ¿cómo están vacíos? ¿Quién paga esto? ¿Cómo lo construyen? ¿Quién los usa? Él sonrió y dijo, todo el mundo sabe que es narcotráfico. Todo el mundo sabe que hay tráfico de esclavos en ese canal. Bueno, dejemos en paz a Panamá. Hablemos de nuestro propio país. ¿En qué cabeza cabe que una persona o un grupo de personas detienen un microbús, los rocían con gasolina para quemarlo y que las personas que van dentro mueran
y entre ellas 2 o 3 niños. Nunca hubo tanta maldad y miseria en la humanidad. Ahora vayan a Mateo capítulo 24. Capítulo 24, libro de Mateo. Si alguno de ustedes está a punto de decirme, mire pastor, sí hubo maldad en Sodoma y Gomorra, sí hubo maldad en la historia de los Césares romanos, cierto, la hubo, pero nunca generalizada. El mundo no estaba hirviendo, eran sectores llenos de maldad y miseria, pero ahora es el mundo entero. Capítulo 24, verso 12. ¿Lo tienen? Mateo. Y 24:12. Y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? El amor de muchos se enfriará. ¿Saben de qué está hablando el capítulo 24 de Mateo? De los últimos tiempos. El capítulo 24 de Mateo es una profecía. Habla sobre esos últimos días de este planeta y dice que la maldad se multiplicará. Bueno, sumen otro cabo suelto. La ciencia crecería y la maldad proporcionalmente a esta. ¿Se estará cumpliendo? Desde que yo tengo memoria académica, eso hace 30 años quizá, recuerdo que hay tambores de guerra entre Estados Unidos, Rusia, China, Israel y los países árabes. Siempre ocupan papel protagónico en las noticias internacionales. Y una vez más, esto se ha encendido, está el rojo vivo. Rusia insultando a los Estados Unidos y viceversa por los pleitos, creo, en Ucrania. China, una vez más, tomando poderío en el mundo con el ejército más grande del planeta. Israel provocando a todo mundo y los árabes amenazando a Israel. Desde que yo tengo memoria, pero hoy es peor. Y saben ustedes que los países que recién mencioné, todos están en la profecía, excepto Estados Unidos. No voy a profundizar en ello, pero cualquier estudiante de profecía descubriría rápidamente las ubicaciones exactas de los países que mencioné dentro del espectro profético para los últimos tiempos. Y una vez más aparecen en las noticias. Bueno, ya llevamos 2 cabos sueltos, atados, y ustedes concluyeron por su amén que todo está sucediendo. Falta, si esto no les parece un dato relevante como para poner sus barbas en remojo, escuchen lo que falta. Vayan al capítulo 12 de Daniel, de nuevo. Daniel capítulo 12. ¿Listos? Vayan hasta el versículo 7. Daniel 12, 7. Dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, su siniestra al cielo, juró por el que vive, que será tiempos, la mitad de un tiempo, y cuando se acabe, ¿qué cosa? Díganlo en voz alta, cuando se acabe, ¿qué cosa? ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo se cumplirán todas estas cosas? Yo hago la pregunta, ¿cuándo se cumplirán estas cosas de las que estamos hablando? Alguien levante la mano y dígamelo. ¿Perdón? No. ¿Cuándo se cumplirán estas cosas? Por favor, lo acaban de leer. Allí dice, vuélvanlo a leer y descúbranlo. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Exacto, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. Ahí dice, puntualmente, esto empezará a suceder cuando se termine la dispersión.
¿Qué es eso, pastor? La palabra que se ocupa en la historia es diáspora. Les voy a explicar. Diáspora es un vocablo griego que se traduce al español como dispersión y se ocupa para aquellos grupos étnicos o religiosos que han abandonado su tierra natal, están repartidos por el mundo viviendo con personas que no son de su condición. Eso es dispersión. Y por supuesto que hay varias diásporas en la historia, pero las enciclopedias ocupan diáspora para la dispersión de los judíos, en honor a que ninguna otra raza, pueblo o nación ha sufrido tantas dispersiones, tantas diásporas en su historia como la historia del pueblo judío. De hecho, otro dato curioso, ¿saben ustedes que en los últimos casi 1900 años, Israel ni siquiera fue nación? Ni siquiera era un país. ¿Por qué? Porque allá por el año 130, algo más, algo menos, fueron dispersados, fueron expropiados, les quitaron su tierra, los convirtieron en esclavos una vez más por su pecado, y ellos tuvieron que huir y fueron dispersos por todos los rincones del planeta. En los últimos en hacer eso fueron los romanos. Si usted pregunta, bueno, pero ¿y lo que hizo Hitler en el Holocausto? Todavía no eran nación. Ellos estaban ocupando porciones de tierra, pero no eran nación, eran pequeños asentamientos de judíos. La raza aria de Hitler, o los mal llamados iluminados, quisieron desaparecer esas colonias de la faz del planeta. Israel no es nación sino hasta el año 1948. A ver si lo apagan, yo les espero. Hasta el año 1948. Eso significa menos de 50 años. Un poquito más, un poquito menos. Estoy hablando que esto es un poco después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? ¿3 años? ¿2? Y como dato curioso, la historia reza que el voto necesario ante las Naciones Unidas para que Israel se convirtiera en nación, ¿saben quién lo dio? El Salvador, nuestro país. Hacía falta un voto y fue nuestro embajador el que dio dicho voto. Dios quiera de algo nos valga en la historia. Desde 1948, la dispersión o la diáspora, llámele como quiera, empezó a terminar. No digo terminó, porque todavía hay judíos en todos los rincones del planeta que poco a poco siguen regresando a su tierra natal. Ya tienen territorio, ya tienen gobierno, ya tienen ejército, ya tienen sistemas nucleares, ya son una potencia en el mundo. Solo les falta religión. La diáspora ha terminado. Bueno, está mal decir ha terminado. Está terminando. Ustedes concluyan si esto es pura casualidad. 2500 no pasó nada. 1900 años Israel sin tierra, en la dispersión. La maldad sí existía, pero nunca en forma tan horrenda como hoy. De pronto, desde el 1948 a la fecha, la tecnología ha tenido un avance como nunca antes, la maldad ha tenido un avance como nunca antes, y la diáspora se está terminando. La venida del Señor está más cerca que nunca. Pero les aseguro que cristianos que están entendiendo esto, no les importa. Están
preocupados por dinero, por placeres, por diversión, no por rescatar a los que se están yendo al infierno. Ni les preocupa. Aunque la venida del Señor bíblicamente está a las puertas. Ahora creo, al cierre del estudio de este libro, que puedo darles el propósito del libro. Sé que ustedes me dirán, oiga pastor, pero es que eso no se da al inicio del estudio. Sí, pero yo temí cuando empezamos a estudiar el libro que si les daba el propósito no lo iban a entender del todo, porque parece ser un libro complejo. Ahora ya se han dado cuenta que con la ayuda básica resulta un libro no solo emotivo, sino sencillo de aplicarlo. Atentos con el propósito de este libro. Asegurarles a todos los que pertenecen al ejército de Dios, y a eso llámele la iglesia de Cristo o el pueblo de Dios antes de la iglesia de Cristo. Asegurarles a ellos que aunque estén sufriendo ataques en esta guerra espiritual, Dios sigue en el control de este mundo. Y que esta guerra ya ha terminado y Dios es el victorioso. Desde luego habrán batallas en las que tendrán que sufrir, lo que hemos estado estudiando. Desde luego, si esto es una guerra, habrá bajas y momentos angustiosos o momentos tristes. Pero este libro se escribió con el propósito a los que están siendo atacados de animarles y decirles, no se rindan, perseveren hasta el fin porque Dios ya ha ganado esta guerra. El final puede ser mañana o puede ser dentro de 100 o 200 años. Pero el final ya lo sabemos, fue escrito en 12 capítulos. Toda la historia de la humanidad está resumida. Si usted es uno de esos cristianos que hoy está sufriendo ataques por la causa del Evangelio, cuando me refiero a ataques, me refiero a tribulación, problemas, y recalco, por la causa del Evangelio de Cristo. Porque si usted está recibiendo angustias o problemas, consecuencia de sus actos o los míos, esa es otra historia. Estoy hablando que si usted recibe ataques por la causa del Evangelio de Jesús, este libro se escribió con el propósito de animarle y decirle, esa causa no solo es noble, esa es la causa ganadora al final de la historia. Ahora, es un buen momento para preguntarles a aquellos que se creen parte de la iglesia de Cristo, porque si yo les pregunto ahora, ¿cuántos son cristianos? Dirán amén. ¿Cuántos son salvos? Muchos dirán amén. Ahora, escuche la manera distinta en que pregunto. Los que se sienten parte del ejército de Cristo, que sería lo mismo de las otras preguntas. Si usted dice amén, ahora respóndame. Si es cierto que usted es parte del ejército de Cristo, cuénteme, en el último año, los ataques que usted recibió por la causa del Evangelio. Por la causa del Evangelio. Si usted no tiene ninguna respuesta que dar, entonces le voy a preguntar, ¿y usted por qué se cree parte de ese ejército? Si esto es una guerra y lo hemos visto comprobado, y es una guerra en la que usted no ha sufrido ningún ataque, no necesito mucha explicación para saber, usted no es parte de ese ejército. Usted disfruta quizá venir a la iglesia, usted disfruta quizás ser parte de esta comunidad, o quizás disfruta el deporte o alguna amistad, pero no es parte de la causa de Jesús. Prueba de ello, cuénteme el ministerio en donde usted está involucrado sistemáticamente y que a consecuencia de ello
usted ha sufrido ataques, porque usted es un soldado en el ejército de Cristo y el enemigo lo ataca porque no está feliz con que usted esté siendo instrumento para que otros sean rescatados. ¿Quién ha sido rescatado por su esfuerzo en los últimos meses? ¿A quién ha discipulado? ¿A quién ha ministrado? ¿Será parte de ese ejército? Y no es mi interés con esa exhortación decirle, usted no es parte. Es mi interés decirle, hermano, el Evangelio es algo que se debe vivir. Hágase parte de eso. Involúcrese en la causa. Permita el privilegio de ser un instrumento de Dios para rescatar las vidas de otros. Miren por favor el versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este quizás es el verso más hermoso de Daniel, y es el mensaje a los que sí son parte de su ejército. Esta vez les llama entendidos. Entienden que esto es una guerra espiritual y que usted debe estar haciendo algo para que su compañero o compañera de trabajo abra su corazón a Jesús, para que sus hijos sean transformados y el Espíritu Santo toque sus vidas, para que su pareja, sus padres, sus hermanos, los entendidos entienden esto. Son parte de esa causa. Y dice que los entendidos resplandecerán como el firmamento, y que los que enseñan justicia, los que hablan a otros de la justicia del Evangelio, serán como las estrellas a perpetua eternidad. Está hablando del premio por la eternidad. Es tan hermoso el verso que les animo a que lo memoricemos. Está fácil porque en 3 partes se puede memorizar. La primera, como recurso mnemotécnico, habla de entendidos y de resplandor. Y dice, los entendidos resplandecerán como el firmamento. ¿Pueden repetirlo después de mí? No vean su Biblia, intentaré guiarles. Los entendidos resplandecerán como el firmamento. Está fácil la primera parte, solo es entendidos, a no ser que usted diga, es que yo no entiendo nada. Bueno, ahí ya no puedo hacer nada. Pero los entendidos resplandecerán como el firmamento. ¿Listos todos? La segunda parte habla de los que enseñan justicia a la multitud. Los que enseñan justicia a la multitud. Los que enseñan justicia a la multitud. Repítanlo conmigo. Serán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Lo repiten todo? Los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué hacen las estrellas? Iluminan. La vida de quien está iluminando su propia vida. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos, por lo mucho que nos has enseñado a través del libro de Daniel. Ayúdanos a involucrarnos en tu causa de forma sistemática y seria, Señor. De resplandecer y ser luz para otros. Que otros puedan venir a Jesús. Y Padre, te ruego por aquellos que están sin Cristo esta noche, háblales a su corazón. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados, usted que nunca antes ha abierto su corazón a Jesús, no le invito a ser religioso, a venir al frente, que le aplaudan, que adopte cambios. Le invito a que abra su corazón a Cristo. Y con una oración discreta, pero con fe,
Si alguien esta noche dice, predicador, yo quiero abrir mi corazón a Jesús, yo quiero ser parte de esa causa, donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien en medio nuestro que recibe a Jesús esta noche y levanta su mano en señal? Alguien que viene a Jesús y hace la oración. Señor, si somos salvos todos, te damos gracias, pedimos tu bendición nos acompañe. Despídenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios vaya con todos. Dios nos bendiga a cada uno.